Buenos días, nos encontramos con el maestro Francisco Gabriel Ruiz Sosa, quien es profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Se encuentra realizando el doctorado en filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha realizado artículos a nivel internacional y nacional de suma importancia. Y hoy nos encontramos para dialogar un poco en uno de sus escritos, en uno de sus faenas filosóficas, denominadas El problema de la esencia del tiempo en el pensamiento temprano de Martin Heidegger, que se encuentra en un libro de próxima publicación denominado Entre cruces fenomenológicos, coordinado por Luis Alberto Canela Morales, de la Universidad Veracruzana. Muy bien, pues sin más, le dejamos la palabra a nuestro estimado maestro Francisco Gabriel y le escuchamos con toda la atención. Muchas gracias, Vitsu. De entrada, bueno, como ya has apuntado, bueno, agradecerte primero por este espacio, por la entrevista que muy amablemente me has invitado a participar. Y bueno, muchas gracias. Sí, este trabajo bueno, está titulado, como lo has dicho, El problema de la esencia del tiempo. Es parte de mi proyecto doctoral de aquí bueno, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, este trabajo, justo apenas el viernes, de hecho, ya por fin lo han subido, después de un largo proceso editorial. Sí, tardó fácil 2 años para que saliera. Normalmente creo, cuando se trata de revistas, libros, más libros, tardan mucho tiempo, ¿no? Las revistas creo que a veces hasta un año. Pero bueno, en este caso fueron 2 años más o menos, yo creo, que se tardó para que saliera. Pero al fin, ya está publicado en la Biblioteca Digital de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Y como bien has dicho, Luis Alberto Canela Morales es quien coordinó el libro. Él estudió su doctorado en filosofía en la UNAM y me invitó para participar en su libro. Lo conocí justo aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde trabajamos juntos. Coincidimos con algunos grupos y aquí nos conocimos, ¿no? Él actualmente trabaja en Veracruz. Creo que en el Colegio de Veracruz dando clases. Y bueno, pues sí, este trabajo, como te venía diciendo, es parte de mi proyecto doctoral. Actualmente conforma el capítulo 4 de la tesis. Este trabajo que se publicó difiere, por supuesto, eh, de manera ya podría decir sustancial casi en cuanto a lo que he desarrollado en la tesis, porque pues puedo desplayarme un poco más, puedo detallar más cosas. Y bueno, este capítulo 4, o que ahora es mi capítulo de libro, mm, al principio fue mi idea de investigación, digamos, con lo que yo pensaba partir, que era la cuestión en realidad, el aburrimiento profundo como un camino que permite develar la esencia temporal de la existencia humana. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues este camino no es el único, ¿no? Existen otros caminos por los cuales apuesta el filósofo alemán Martin Heidegger para tratar de mostrar nuestra condición de finitud, ¿no? Como existencias humanas no somos infinitos, sino que tenemos dos términos, diría Heidegger, el nacimiento y la muerte. Entonces, la cuestión es acá, ¿cómo hacer visible ese carácter de finitud que tenemos, ¿no? Como seres humanos? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Desde qué modo o desde qué perspectiva es posible visualizar esa finitud, ¿no? En vista de que la tradición filosófica de alguna manera ha interpretado a la existencia humana, o en este caso al yo o al ser humano como una sustancialidad, lo ha colocado como algo que permanece, como algo estable, como algo que está ahí, incluso hasta como alguna eternidad. De ahí las interpretaciones de si el alma es mortal o no, o estos debates, esas discusiones, ¿no? Pero bueno, en vista de que la tradición ha interpretado entonces al ser humano como una esencia, pues habría que preguntarse si realmente somos esenciales, ¿no? Si no, más bien estamos sujetos al cambio, a la modificación, a la transformación. Y en este caso, pues sí, ¿no? Al nacimiento, a la muerte, al hacer ciertas cosas, porque somos posibilidades de algo, y por supuesto a morir, ¿no? Entonces tener en mente y en cuenta eso, ¿no? Precisamente nuestra condición mortal, nuestra condición de finitud. Y eso es lo que Heidegger puede, digamos, es su gran aporte en cuanto a lo que él piensa que es el tiempo, ¿no? Y bueno, eso
Él de alguna manera lo tematiza muy bien ya a finales de los 20, donde trabaja el tema de la afectividad, donde ya él descubre la afectividad fundamental, y propone la angustia ontológica, entendida en sentido ontológico y no psicológico, y lo que es el aburrimiento profundo como modos para acercarnos a esa condición finita que somos nosotros, ¿no? Sin embargo, esto no es gratuito, todo ello ha sido producto de un proceso de reflexión de mínimo 10 años, en los que Heidegger ha estado dialogando con, con los gigantes de la filosofía griega, en este caso Aristóteles y Platón, y por supuesto también acudió un poco a los estudios de San Agustín, San Pablo, ¿no? En donde fue descubriendo muchos elementos que poco a poco se fueron, digamos, él fue apropiándose de muchos de esos temas, de esas ideas, como el tema del mundo, en particular el mundo propio, es decir, ese mundo en el que es nuestro propio mundo, el mundo de la existencia misma, desapegada del mundo que se encuentra afuera, que es el que, como normalmente llamamos mundo externo, ¿no? Pero que Heidegger va a llamar, por ejemplo, el mundo circundante, el mundo de los entes, de los útiles, y el mundo de otros Dasein, ¿no? El mundo compartido. Entonces, esos temas del mundo, por ejemplo, ya estaban trabajados en San Pablo, en las lecciones sobre San Pablo, San Agustín, estamos hablando de 1919, 21, en ese periodo más o menos, que imparte esas lecciones. Y bueno, va a destacar el tema del mundo propio. Y bueno, y posteriormente, pues ya en Aristóteles se va a enfocar todavía en ese tema del mundo, y también va a trabajar el tema de la vida como tranquilidad e intranquilidad. Eso lo va a recoger de una traducción que hace el mismo Heidegger de la metafísica de Aristóteles. Y bueno, entonces todos estos elementos que se encuentran presentes en sus lecciones anteriores van a ser retomadas nuevamente en la obra conocida de Heidegger, ¿no? La más célebre, la más conocida, que es Ser y Tiempo, ¿no? Precisamente. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que Ser y Tiempo es una especie ¿cómo les diré? Que sintetiza básicamente todas esas reflexiones que ya venía pensando. Claro, todavía las iba a desarrollar, no lo tenía claro. Es un proceso de meditación en el que se mantuvo constante Heidegger y le permitió descubrir nuevas cosas, desarrollar más tópicos, profundizar más en ellos, abandonar unos, tomar nuevos. ¿Sí? Entonces fue un proceso bastante interesante de cómo Heidegger va creando su propia filosofía, ¿no? Cómo la va desarrollando. Y precisamente, pues, esta cuestión del planteamiento del tiempo, que es sobre lo que yo escribí, precisamente obedece al temprano interés de Heidegger por tratar de comprender que la pregunta directriz de la filosofía, con la que nace la filosofía, que es la pregunta por el ser, y cuando él encuentra de alguna manera una respuesta propia en todo este proceso, estas décadas de reflexión, pues empieza a plantear como solución el tiempo de la existencia, ¿no? Como esa respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces en esa búsqueda, pues obviamente tuvo que servirse de un método, si lo podemos llamar así. Bueno, él así lo asumió ya a finales de los 20, aunque al principio sí lo adoptó como ciencia, que es la famosa fenomenología de Husserl, ¿no? Entonces la toma de su maestro Husserl, toma esta idea de la fenomenología, pero Heidegger vamos a decir, la modifica, y como reconducción de la mirada, lo interpreta como una especie de método por el cual es posible hacer accesible no solo el ser, sino también en este caso, pues vendría siendo el tiempo, ¿no? Tratar de hacer, entre comillas, voy a decir, visible la temporalidad de la existencia, ¿no? La temporalidad del Dasein. Y pues bueno, eso vendría siendo un poco en general estas cuestiones. No sé si tengas alguna pregunta, Bitsu, en No, pues particular. yo haría una brevísima reflexión en torno a tu trabajo, dado que me parece muy sugerente, muy importante este tipo de cuestiones, no solamente en el ambiente filosófico, ¿no? Sino también, por ejemplo, en algunos cuestionamientos que se pueden plantear desde otros seres categoriales, por ejemplo, la historia, ¿no? Independientemente de eso, me agradó mucho tu trabajo. No, debo admitir que lo leí 2 veces porque hay tópicos que hay que reflexionar con profundidad, pero yo me quedaría con algunos apartados. En específico, por ejemplo, cuando el filósofo alemán busca enfatizar que el concepto vulgar de tiempo no abarca en su totalidad el fenómeno del tiempo, ¿no? Es decir, hay que pensarlo de otras formas,
y esto implicaría afirmar que seguimos siendo nuestro pasado, ¿no? Romper, digamos, con la postura y el posicionamiento del sujeto respecto al tiempo y plantear nuevos cuestionamientos, ¿no? Nuevos deslindes en torno a ese individuo que se enfrenta a la temporalidad. Y en esa postura, pues existe esta reformulación, ¿no? Entonces, solamente son esas pequeñas reflexiones, ¿no? Son breves, pero me parecen que dan pauta a tal vez una conclusión de tu parte, estimado Francisco. Gracias, estimado Bitsu. Bien, sí, por ejemplo, en ese trabajo que me acabas de indicar, precisamente, sí, digamos, hay alguna serie de distinciones que indico. En particular, pues, que Heidegger, por ejemplo, no admite el uso del yo o del sujeto, porque ello ha conducido a una serie de dificultades filosóficas como el solipsismo, ¿no? O el famoso problema del mundo externo, de cómo una conciencia puede salir de sí misma, trascender sus límites y tocar eso que está fuera de ella, ¿no? Poder acceder al conocimiento del objeto. Entonces, Heidegger lo que va a hacer es como que va a abandonar esos términos y en lugar del yo va a usar la existencia en lugar de lo que es la realidad o ese objeto de conocimiento es el mundo, y para no plantear que es a modo es que el yo, por ejemplo, el yo es algo cerrado, una conciencia, una cápsula encerrada, Heidegger va a decir, no, la existencia está abierta y está ligada al mundo. Entonces ya no habría ese problema del solipsismo presente, por ejemplo, lo que le criticaba a Husserl en sus primeros trabajos. Y bueno, y otro planteamiento tiene que ver con precisamente, bueno, está ligado a esto precisamente, que es el tiempo vulgar y el tiempo originario. Para Heidegger, todas las apreciaciones o consideraciones que se han hecho respecto del tiempo desde Aristóteles hasta antes de él, se mueven en lo que él llama una interpretación vulgar del tiempo, ¿no? Es decir, porque han entendido el tiempo en su condición de presencia nada más, como algo que está ahí presente, como el ahora nada más, dejando o abandonando por un lado la condición del pasado o el futuro, ¿no? Quitándoles incluso su condición de ser, ¿no? De ser tiempo. Es decir, entendido el tiempo únicamente como lo presente, o al menos se le ha dado primacía a esto, porque me parece que la solución de San Agustín es bastante atinada al interpretar el alma como, bueno, el alma, distensión del alma, ¿no? El tiempo como distensión del alma, al decir que el tiempo es presente pasado, presente presente y presente futuro, ¿no? De este modo unifica eh, esta idea del tiempo, ¿no? Sin embargo, claro, sigue prevaleciendo la idea de la presencia, ¿no? Porque es presente, todo es presente en este caso. Pero Heidegger lo que intenta es precisamente desapegarse de esa tradición, y él piensa que uno de los grandes obstáculos por los cuales es que hemos mantenido esta idea de que pensamos que el tiempo es pura sucesión de horas, es precisamente la concepción del hombre como animal racional, como yo. Ese es uno de los principales obstáculos. De ahí que propongo una destrucción ontológica de ciertas categorías que han cristalizado en la filosofía y que se han petrificado y que no permiten precisamente seguir avanzando bajo nuevas perspectivas. Entonces, él propone una nueva perspectiva para que haya una nueva forma de ver el fenómeno y poder de alguna manera ofrecer una interpretación válida también a considerar. Tal vez no decir, aquí está ya la solución, ¿verdad? Porque pues eso lo van a decir cada filósofo que proponga su planteamiento, pero no significa que lo consiga, ¿no? Sin embargo, la propuesta de Heidegger es bastante original, ofrece un campo de investigación, abre un campo de investigación o líneas de investigación bastante amplias, porque tradicionalmente la filosofía le ha dado mayor preponderancia a la razón y ha puesto en menor medida como valioso la voluntad, por ejemplo, o los afectos. Entonces, Heidegger lo que hace es como rescatar el tema de los afectos, ¿no? Es decir, ya trabajamos lo suficiente con el tema de la razón, démosle su espacio entonces a los afectos, ¿no? También. Es decir, veamos qué nos ofrecen, qué nos permiten dilucidar respecto al fenómeno en particular, ¿no? Yo aquí le vería una cierta semejanza con Feyerabend, otro filósofo alemán, pero él es de la filosofía de la ciencia, quien decía, la ciencia está enferma, ¿no? Es decir, ya no progresa, ya no avanza,
¿no? O Husserl cuando decía la lógica no progresa, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no avanza la ciencia? Decía Feyerabend. Bueno, está enferma porque es puro racionalismo, es un exceso de racionalismo, ¿no? Y el racionalismo impide muchas cosas, ¿no? Limita, pone muchas reglas, y esas reglas no nos permiten a veces avanzar, ¿no? Y a modo de una revisión histórica, precisamente, dice, pues ni Newton, ni Einstein, ni cualquier otro, ni el mismo Bacon, ¿no? Quien quieras que pongas, siguió al pie de la letra un método científico o siguió unas reglas específicas. En algún momento tuvieron que romperlas, recurrir al ingenio, ¿sí? Entonces, todo vale, decía, ¿no? En este caso, proponía un anarquismo, ¿no? Decía, si los racionalistas quieren seguir siéndolo, pues que lo hagan, ¿no? Pero la cuestión es ahorita una nueva propuesta, ¿no? Es hacer anarquía en la investigación filosófica y después si quieren regresen al racionalismo, decía, ¿no? Entonces yo creo que Heidegger hace lo mismo, ¿no? Es decir, ya trabajamos mucho el tema del yo, el de la razón, etcétera, la teoretización. Ahora seamos ateoréticos, ¿no? Interpretemos otros saberes en un sentido más pragmático, ¿no? Más práctico. Y de ahí que se sirviera de la ética nicomaquia, por ejemplo, ¿no? O entender el instante como el momento oportuno en el que uno toma la decisión correcta, vamos a decirlo así, o en el momento oportuno una buena decisión, ¿no? O decidirse a hacer una cosa o a otra, ¿no? Entonces, ahí es donde ya se estaría desapegando de la tradición y este tiempo originario que él va a proponer bueno, es lo que él busca realmente, en tratar de mostrar el tiempo originario. Sin embargo, como lo que tenemos a nuestro alcance es el tiempo vulgar, a partir de ahí, a partir de las caracterizaciones de esta temporalidad, tenemos que preguntarnos por su condición de posibilidad ontológica, ¿no? Es decir, cuál es la base o el fundamento de este tiempo vulgar, de este tiempo que incluso ha sido tomado por la ciencia, ¿no? Es decir, ¿cuál sería un tiempo más en un sentido ontológico, ¿no? No quise decir metafísico, sino ontológico, porque aquí Heidegger no estaría pensando en lo mismo de metafísica y ontología, sino más bien, ¿cuál es el tiempo que es la base, el fundamento, que permitió hablar de algo derivado de él, que es el caso del tiempo vulgar, ¿no? Porque los filósofos, al menos, se han detenido en este tiempo vulgar. ¿Por qué no vieron el fundamento de este tiempo? Es decir, cuál es su causa, ¿no? ¿Cuál es su principio? ¿Cuál? ¿No? Y eso es lo que él intenta dilucidar, ¿no? Y él piensa entonces que mediante la angustia ontológica y el aburrimiento profundo, al menos a finales de los 20, es posible develar esa esencia temporal del ser humano, ¿no? De la existencia. Entonces, ahí se enriquece mucho, ¿no? Es decir, primero ya tenemos el objeto de estudio, que todos los filósofos lo tienen, que han trabajado el tema del tiempo, por supuesto, dicen, quiero saber qué es el tiempo, ¿no? Bueno, estos filósofos ya quieren saberlo, y bueno, lo han hecho desde la razón, desde el yo, desde la teorización, pero dice, y si lo intentamos desde la interpretación de lo que es la misma existencia humana, por eso lo buscado soy yo mismo, ¿no? Porque curiosamente es donde se produce el círculo hermenéutico, ¿no? La existencia humana es la que se pregunta por el tiempo, pero al hacerse esa pregunta, lo que va a ir descubriendo que es esa pregunta remite a sí misma, ¿no? Es decir, a su propia existencia. Es decir, yo soy el tiempo, ¿no? Va descubriendo, conforme indaga, que la pregunta que estaba pensando que era totalmente ajena a ella es ella misma, ¿no? Es un descubrimiento, ¿no? Que se produce ahí en ese camino, ¿no? Eh, por ello, Heidegger piensa que la filosofía es un camino, ¿no? Porque no es algo hecho, no es algo terminado, no es algo que se pueda terminar de manera definitiva, que se dé de manera acabada, ¿no? Es un proceso, no puede ser un sistema, ¿no? No puede aspirar a eso, sino que es un paso a paso, ¿no? Es un caminar, es un andar, y se va haciendo el camino al andar, como decía el poeta, ¿no? y y bueno, entonces esa es lo que se tendría que hacer en este caso. Bueno, es lo que él descubre, ¿no? Precisamente. Y bueno, como la cuestión de la afectividad es algo que nos afecta todo el tiempo, es decir, antes de reflexionar, ya estamos afectados, ¿no? En este caso, ¿no? Es decir, puedo estar alegre, ¿no? Antes de estar leyendo, no sé, a Husserl, antes de estar yo tratando de entender las vivencias intencionales, el concepto de intencionalidad, todo eso, yo antes de eso, no, posiblemente yo estoy contento, ¿no? Yo estoy alegre. Antes de reflexionar ya estoy determinado por una situación afectiva, ¿no? Y posterior de eso
posterior a esa reflexión también, ¿no? Es decir, todo el tiempo ya estoy tomado afectivamente. No es algo que yo decida, no decido estar feliz, ¿no? Es algo que me toma, dice Heidegger, ¿no? En este caso, pues él hace un estudio, una reflexión y piensa, bueno, ¿y cuáles son estas situaciones afectivas que pueden abrir mi posibilidad de encontrarme a solas conmigo mismo, ¿no? Pues al parecer hay algunas situaciones afectivas que son denominadas como negativas, de las cuales huimos, pero son realmente las que nos hacen encontrarnos con nosotros mismos. Nadie se quiere aburrir, lo ven como un mal, ¿no? Pero es que en ese aburrirse es donde uno se encuentra consigo mismo, o nadie se quiere angustiar, y en esa angustia, pero interpretada ontológicamente, no como miedo, no como algo psicológico, a la existencia humana no le queda de otra, verse a sí misma, ¿no? Decir, ¿qué era eso que temía? Pues no era nada, ¿no? Pero digamos, es como encerrarse, vamos a decir así, o es como encontrarse, vamos a decir, encontrarse consigo misma, ¿no? Olvidándose por un momento, o que pierde significatividad, eso que está allá afuera y que siempre nos distrae, ¿no? El mundo, ¿no? El mundo y sus entes, el mundo y su curiosidad, ¿no? El mundo y sus lujos y etcétera. Pero ahora es solo yo, ¿no? A ver, conmigo mismo, encontrarme conmigo mismo y pues asumirme como lo que soy, ¿no? Como una existencia finita, ¿no? Y eso lo permite tanto el aburrimiento como la angustia, ¿no? Entonces, de ahí que digan, caray, pues hay que dejar que nos afecten, ¿no? No huir de ellos, ¿no? No huir de ellos, porque lo que estamos haciendo es huir de nosotros mismos, ¿no? Sí, 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 perfecto, estimado maestro Francisco. Me parece importante lo que acabas de mencionar. Creo que abre la puerta pues a nuevos debates, ¿no? Y a nuevas posturas en torno al tiempo, ¿no? Y no solamente, como había mencionado, ¿no? Por parte de los filósofos, sino creo que otras áreas de conocimiento también deberían unirse a este tipo de reflexiones y a este tipo de tópicos, independientemente o no de que puedan aceptar el posicionamiento. Me parece importante el conocimiento del mismo, ¿no? Porque esto permitiría, si es una cribación a estas posturas, pues reflexionar y ensanchar el tópico del tiempo, ¿no? Entonces, pues yo